Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña don Manuel Triay y don Bernardo Laris. Y aquí don Manuel tenía una idea de la plática, de la salida de Ana Rosa, de aquel 2007, ¿no? De ese otro PAN, de esa otra oposición que existía en México. ¿Cómo era esa oposición, don Manuel? ¿Vamos a hablar de la Estoy oposición o de hablando, Ana Rosa? no, Sí, estamos hablando de todo. ¿Por qué Ana Rosa? Si nos estabas comentando aquí en el corte algo que me parece muy A interesante. ver, ¿qué fue? Sí. No. ¿Cuándo consideras tú Yo, que ok, Ana Rosa ya no tuvo posibilidades de seguir con una carrera política dentro del PAN? no sé si es así tan drástico, pero sí quiero poner un antecedente. Durante mucho tiempo, antes de que el Partido Acción Nacional llegara al gobierno del Estado, creo que hasta esa fecha el principal aliado que tenía Acción Nacional era el Diario de Yucatán. Caminaban juntos por un mismo fin, aunque con intereses diferentes. Para los panistas, pienso que muchos panistas no sabían dónde terminaba el diario y dónde comenzaba su partido. Sin el diario, y lo digo así con la cara en alto y que me digan los panistas todo lo que quieran, sin el diario no hubieran alcanzado, al menos en el tiempo que lo hicieron, un escaño en el, En ningún lado. en el aspecto político en Yucatán. Creo que el diario fue invaluable ayuda de Acción Nacional, a grado que pensaban que el diario era panista y cosa que no ocurrió, en fin. No El diario ocurrió. no era panista. No, estoy segurísimo que no. Y te puedo probar 1000 veces Luego que no lo pasamos era. a ese tema. Luego Luego pasamos- regresamos a ese tema, que es Luego- muy interesante, sobre todo tu experiencia ahí dentro. Tú estabas en el corazón, ¿no? Ay, bueno, un riñón, pero allá andaba. ¿Ok? Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Dejar ese antecedente, que el que diga que no en el PAN miente. Dependían mucho de lo que pudiera hacer el diario. Simple y llanamente estaban peleando contra un gigante que no les permitía dar un paso adelante. Los recursos públicos le servían a los candidatos del partido oficial. Fue esto, a través de los años fue disminuyendo al menos esta cara, quién sabe qué, que ponían para gastar nuestro dinero. Y Acción Nacional no tenía un peso. Los primeros panistas se rompieron, pero hablo de muchos primeros que se rompieron el alma sabiendo que no iban a alcanzar nada, pero fueron sembrando. Ana Rosa llega y se hace alcaldesa en 2 ocasiones. ¿Ok? Y me queda claro que ella llega a la alcaldía de la mano del Diario de Yucatán, cuando no se esperaba algo así, y hace muy buen papel. No quiero criticar yo a Ana Rosa en ese aspecto. Pero cuando llega Patricio Patrón, se forman ya bandos muy duros, muy fuertes y con demasiados intereses. Ya había una posibilidad de ganar. Entonces los pleitos no eran entre amigos o entre hermanos, eran entre adversarios y tal vez hasta enemigos dentro del propio PAN. Entonces ya empezaste a entender por qué alguien se sale de su Permítame. partido cuando en el partido lo toma el enemigo. ¿qué Algún hace día te uno va a ahí? tocar, no se va a quedar eternamente. Si tú sabes y conoces la estructura de tu partido, como la conoce cualquier persona que ha vivido tantos años allá, y te asustas de que te lo hagan, perdóname, pero algún día tú lo hiciste. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Cuándo empieza la decadencia, para mí, para Manuel Triay, cuándo empieza la decadencia política de Ana Rosa? Estando en el ayuntamiento, hay un movimiento en contra de Patricio que nunca la llevó bien, en contra de Patricio Patrón, un movimiento interno que son los que hacen más daño. Y algún editorialista del diario dijo que ese movimiento lo había protagonizado, lo promovía alguien del equipo de Ana Rosa Payán. No dijo que Ana Rosa. Se sintió ofendida la señora y mandó una carta insultante al diario Yucatán diciéndole mentiroso, y el diario perdonaba todo menos esa palabra. Y puedo poner otros ejemplos de gente que lo hizo y ¿Perdonaba todo? No, no menos, todo. sí, todo. ¿Todo? Todo. Era capaz de perdonar todo, menos que le llamaran mentiroso. Y Ana Rosa lo hizo. Y a partir de ese momento, obvio que empezó un bloqueo en el diario, porque no vas a poner la foto ni en la nota ni nada. Es más, me acuerdo de su carta perfectamente, hasta la podría yo repetir. Le dijo, espero que todo lo que yo esté diciendo, ¿no?, si me va a acabar mi persona como política, que no afecte los intereses del ayuntamiento. Ella sabía que estaba cavando su tumba y nunca más encontró acomodo. Al no tener la fuerza del diario, que era básica en el Partido Acción Nacional, dije, no, tal vez no lo es. Los mismos panistas dicen, si ponemos a Ana Rosa, el diario está cerrado. Esa puerta ya se cerró.
empieza ya a perder fuerza desde mi punto de vista en el interior del Partido Acción Nacional, la fuerza que tuviera la empieza a perder. No digo que fuera la única causa, pero sí para mí fue una causa muy importante, si no la principal. Y al estar enconado el interés de Ana Rosa con el interés de Patricio, y Patricio llega con mucha fuerza, se alinea, y entonces se tiene que hacer a un lado la mujer, pero que no diga que la sorprendieron, que no diga que hicieron los panistas algo que no hubieran hecho antes. No le tocó, punto. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, porque estaba Patricio, porque tenía otros intereses el PAN. Si cada uno de los aspirantes, yo quiero ser, no me toca, me voy a otro partido, por favor, a ver, por ¿de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que el diario manejó que no le gustó? El diario publicó un artículo de Manuel Triay en su página editorial, por eso decía yo que estaba en el corazón. Sí. que decía, el título decía, la cartulina me la dio Ambrosio. Llegó Patricio a un pueblo, a su trabajo como gobernador, como hacía por muchos lados, si no me equivoco fue a la entrega de unas viviendas o prometió unas viviendas en el lugar, y se paró un grupo de panistas con unas cartulinas que decían... le decían que era un traidor al partido o algo por el estilo, ¿ok? De seguro fue después de Isidoro. Sí, creo que sí, pero en un municipio panista. Sí. Entonces el reportero dijo, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes no son del PAN? Sí. ¿Y tú por qué dices eso? No, yo no lo dije. Las cartulinas me las dio Ambrosio, contestó la primera. Y Ambrosio era un panista muy cercano vinculado a uno muy cercano a Ana Rosa. ¿Sí? Y el editorialista lo único que hizo fue relatar lo que había pasado. ¿Podemos saber quién estaba ahí en ese triángulo entre Ambrosio y Ana Rosa? Olvidé el nombre, el apellido era Luis Aldana. No, es pregunta, no, sí, no tengo era idea. Luis Aldana, quien había dado las cartulinas a esa persona. Ambrosio dice, a mí me las dio Luis Aldana, y Luis Aldana era secretario o algo así de Ana Rosa. Y eso se publicó, ni se mencionó, dijo, un colaborador de Ana Rosa. Eso no quiere decir que ella lo hubiera hecho personalmente, lo entendió porque ese era el mensaje, y ahí se decía, sería bueno que se averigüe si el mismo PAN le está haciendo a su gobernador. Eso fue todo, contestó una carta escrita con el hígado, tal vez era lo que pensaba, pero yo, político, hubiera dicho lo mismo de otra forma. Yo siento que allá comenzó la debacle política de Ana Rosa. Y luego, además, se había abierto el diario... ¿Cómo lo hubieras dicho como político? Sí. Yo no fui, no hubieras puesto nada. Jamás. No hubieras puesto nada. No hubiera mandado nada. No, hubiera yo mandado a Luis Aldana, si era él, estoy pensando, óyeme, sal tú y di que no tú lo hiciste, aunque tú lo hayas hecho. Y yo no me remojo. ¿Sí? Al limpiarse su nombre, pues limpiaba el de su patrona. Hay muchas cosas que hacer, jefe, nomás que no se manejan así. No, somos pero sirve periodistas, para no estas políticos. clases para... No, porque la política hay que ponerla en práctica hasta en casa. Pues sí, lo que menos haces es dar la cara cuando te van a partir toda. Mandas primero a Rodrigo, que le peguen a él y luego a ver cómo te va. Sí, así Sí, ha pasado, no era forma de hacerlo, no es como lo escribí, sino cómo iba yo a actuar. Y opino yo que actuó mal la señora señorita, y prueba de que hasta ahorita, pues, está de hotelera. Así es. No. Qué bueno que pudo hacerlo. ¿A qué venía lo de Ana Rosa? No, que era otro partido, era otro PAN, otra Era otro oposición. No, o sea, ¿Cómo se fue descomponiendo? Digo, ¿cómo acabó? Y creo que lo que supo vender el presidente López Obrador, y lo supo vender perfectamente bien, es que el PRI y el PAN son lo mismo, ¿no? Y razón por la cual le decía, oye, es que ellos son lo mismo, son iguales. Entonces, razón por la cual él logra acceder al poder convenciendo a mucha gente. Yo creo que ¿Y cómo llegamos a eso? Pues, no, Ana Rosa, porque se fue descomponiendo la oposición. el origen de su caída, una carta que envía ella al pienso yo que diario de políticamente Yucatán. eso es. Sí. Luego Los políticos descarrila que Xavier, accedían al diario. y luego Andrés Manuel dice que PRI y PAN son lo mismo, como que nos falta algo en el En Inter. medio. ¿Cómo perdió Patricio? Un paréntesis. No, pues ya descarrilaron a Xavier. Y sí, después, o sea, bueno, nos estamos yendo muy a Yucatán, Sí, pero si te vas a lo nacional, pues después de yo creo que lo que Felipe. Sí, después de Felipe viene Peña. Peña. Hay que recordar que
Andrés Manuel no quiere nada a Felipe Calderón porque fue contra quien perdió las elecciones en 2006. Él dice, me robaron las elecciones. ¿Sí? Y luego entra Peña, que tuvo un sexenio muy corrupto. ¿Sí? Y de ahí aprovecha... Córtame de la imagen, ¿cómo que Peña tuvo un sexenio muy corrupto? ¿Corrupto o no corrupto? Córtame, por hay favor, José. Es como el embarazo, ¿está o no está? A ver, Dice. todos los escándalos que salieron, ¿sí? Exceptando Con el Peña, con Calderón, con Fox, con todos. Sí. Con este señor que está ahorita, ¿por qué lo descartas? fue el impacto que generó en la población. O sea, de muchos que eran como muy obvio que su proceder no era el correcto y los mantenía en su puesto. Sí, yo creo que eso mandó un mal mensaje. O sea, si eran sus cuates y había por ahí algún ¿Estás hablando de compromiso, los debía Peña haber- o del señor que está ahorita? De Peña. Porque el señor que está ahorita recogió la basura de Peña y toda la anterior, ¿eh? Sí, pero algo... ¿Con quién quieres comenzar? ¿Con A ver. Bartlett? ¿Con quién? Sí, nada más que la diferencia es que a estas alturas ya Peña iba su opinión en caída Bajada. libre y la del presidente se mantiene alta. Esa es una diferencia importante. O sea, la percepción de la gente es distinta. Hay dos Méxicos. El México pobre, que cada vez va más para abajo. Oficialmente, en estos 4 años, el número de pobres en extrema pobreza ha decaído 5 millones más. Primero, por el bien de México, primero los pobres. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro mundo? Fifilandia. A ver, primero los pobres, pero los pobres se están haciendo más pobres. Hay más pobres hoy que cuando entró el que dijo primero los pobres. Ya aumentó el número de mexicanos en pobreza extrema en 5 millones. 5 millones más en 4 años. ¿Dónde está primero los Pero pobres? ahí sí habría que contextualizarlo dentro de una pandemia que ha pauperizado al planeta. Pues no que primero los pobres. Claro, ¿y cuánto crees que del presupuesto se está yendo para allá? Todo O sea, lo que queda después de lo que se llevan. Yo creo que hay... ¿Cómo? Va a decir Laris. ¿Cómo que se llevan? A ver, ¿cómo? Esa parte no la entendí. ¿Cuál? O sea, gran parte del presupuesto se Se está lo llevan. utilizando hoy en día para todos los programas de apoyo social, ¿sí? Lo ¡Qué que bueno! conocemos como bienestar, ¡Qué bueno! etcétera. Y eso yo creo que sí ha tenido repercusiones positivas. Ahora, por otro lado, sí ha habido, yo creo que una falla en facilitar las inversiones extranjeras porque después de la pandemia se ha dado una coyuntura maravillosa para que vengan inversiones a México y no están llegando, pero yo creo que ahí sí por unos errores de estrategia y en mi punto de vista, un nacionalismo de los años 80, Bernardo, sí, que se está aplicando, está apareciendo en varias partes del planeta, pero por la coyuntura actual podría haberse manejado de otra manera. Te invito a que pongas tus ojos en Yucatán. Primero, las políticas públicas asistencialistas, qué bueno que existen. ¿Son suficientes o se puede hacer algo? Si tú tenías 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, que creo que eran más, ¿ok? Y les diste todo nuestro presupuesto. Y esos no salieron, sino que acarrearon más pobres a ese grado tal. Algo está fallando, les estás dando para que subsistan, no para que vivan. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Te dije, vamos a poner los ojos en Yucatán por lo que tú manejas, con esta pandemia, traer inversión, etcétera. Yo puedo decir, y no estoy hablando de nadie que no sea conocido, que el actual gobierno ha tenido una preocupación extraordinaria desde antes, pero además con la pandemia, a grado tal que hoy en Yucatán la generación de empleos es muy superior a la media nacional. Estoy hablando de un Yucatán donde los maquiladores dicen, no tengo mano de obra, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando de un Yucatán donde el número de empleos formales ha crecido en forma extraordinaria. Eso no lo podemos ver en el país. Lo que pasa es que hay distractores, ¿verdad?, para un populismo enfermizo como tiene el señor, y sí,
63 lo aplauden, pero los 63 están en su último aplauso porque se van a morir de hambre. Nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida. Regreso A contestar.